Fidelity les ofrece El mundo a dos velocidades. Bueno, los bonos de alto rendimiento surgieron en los años 80 en Estados Unidos sobre la base de como mecanismo alternativo de financiación de las empresas americanas. Lo que tenía en su sello de identidad era básicamente la rentabilidad, es decir, el dividendo, cupón que pagaban de forma con carácter anual era elevado, muy por encima de lo que pagaban los bonos de referencia del Tesoro americano, ¿no? En principio tenían una connotación o un nombre mucho más peyorativo, se llamaban bonos basura o junk bonds. Luego se les ha ido suavizando porque ha sido un mecanismo bastante utilizado y de forma muy recurrente por las empresas, ¿no? Bueno, ventajas es que están muy acotados los riesgos, es decir, en este tipo de bonos fundamentalmente el mayor riesgo que hay, sobre todo en un entorno como el actual, con un escenario de tipo de interés a la baja, el principal riesgo que hay es de default, es decir, de que el emisor del bono cumpla los compromisos adquiridos cuando se emite el bono. En este sentido, es decir, respecto a la renta variable, las connotaciones son indudables, es decir, si se cumplen los compromisos adquiridos por el emisor, nos va a pagar la misma cantidad invertida al vencimiento del bono y mientras tanto vamos a obtener unas rentabilidades muy por encima de los que nos dan ahora mismo la renta variable. Bueno, estos bonos en principio nosotros cuando recomendamos como empresa de asesoramiento financiero, recomendamos algún tipo de activo financiero, no solo bonos de alto rendimiento, sino cualquier tipo financiero, lo primero que hacemos es valorar con quién estamos hablando. Esto se hace a través de un test de idoneidad en el cual definimos el perfil de inversor, en términos de que sea minorista o profesional, y luego el riesgo que está dispuesto a asumir. Entonces, salvo casos muy, bueno, no excepcionales, porque la verdad es que el inversor español es enormemente conservador, pero bueno, salvo criterios de inversores minoristas y muy conservadores, en los cuales podríamos decir que los activos que podría tener en la cartera tendrían que, como presupuesto básico, era que no tengan absolutamente o limitar todo tipo de riesgos, prácticamente entran en todas las carteras. Lo que sí es diferente es el porcentaje que entraría en las carteras. Me explico. Seguramente una cartera más equilibrada en la cual tendría un porcentaje alrededor del 40-50% en activos de riesgo elevado, sí entrarían en ese porcentaje activos de este tipo y sobre todo más en los entornos como el actual, en la cual creemos más en que los bancos, las entidades, las empresas cumplen sus compromisos más que determinados gobiernos, ¿no? Con esto quiero decir que salvo las carteras enormemente conservadoras, en determinados porcentajes sí debían de tener todas las carteras activos de este tipo. Sí, de hecho nosotros como parte al final la renta, los bonos de alto rendimiento, high yield, al final no es más que renta fija corporativa, de alguna manera. Aunque podemos decir que hay algunos estados soberanos que pueden estar dentro de esta categoría de high yield por el rating que tienen, ¿no? Nosotros desde el año pasado, ya de la crisis de verano pasado, después de la crisis, estamos recomendando efectivamente renta fija y dentro de los activos recomendados de renta fija están las high yield. Siempre, es decir, porque las rentabilidades que dan estos bonos siempre están medidas en un diferencial contra el bono soberano de referencia. En este caso, como el mercado mayoritariamente está en Estados Unidos, es contra los bonos americanos, siempre han tenido unos diferenciales de más de 500 puntos básicos. Lo que sí es cierto es que no se debe de invertir el 100% de una cartera en solamente un activo de este tipo. Es decir, lo que sí recomendamos es que si se utiliza, es pequeño el importe que va a invertir, el porcentaje que se va a dedicar a esto, hacerlo mediante la inversión en fondos, por ejemplo, que el gestor ya diversifica en una cartera suficientemente diversificada de bonos de este tipo, ¿no? Desgraciadamente nos gustaría decir que es así, pero tenemos que afirmar rotundamente que no. Es decir, de hecho, incluso en el último informe trimestral de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, lo que podemos ver es que la mayoría de los emisores, por no decir el 80-90%, en el caso de España concretamente, son emisores financieros, y en el caso de tipo de activos que se están ofreciendo o negociando en el mercado, básicamente son pagarés de empresa y cédulas hipotecarias, con lo cual no ha llevado a un movimiento en paralelo de crecimiento de este tipo de mercado. Es decir, lo que sí se ha incrementado es el tipo de activos que están en el borde de pasar a ser considerados bonos de alto rendimiento. Es decir, porque al final lo que define estar o no la frontera de high yield es el rating, y el rating es a partir de triple B para abajo, doble B. Entonces, hasta cierto punto, la mayoría de los activos que emiten ahora mismo muchos países, incluso corporaciones privadas, están al límite de high yield, ¿no? Nosotros creemos que no hay demanda porque el gran público minorista en general lo desconoce.
Entonces, creo que es una labor de los asesores financieros y, en general, los que estamos en contacto con los inversores, los de dar a conocer este tipo de productos, de tal manera que puedan tener una cartera con unas rentabilidades muy por encima de lo que se obtiene ahora mismo en la renta variable, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio, por riesgo, lo que tendríamos que delimitar es, uno, si vamos a hacer... Primero, es decir, recomendamos que se asesoren de expertos en la materia, en este caso de asesores financieros, pero en cualquier caso lo que valoraríamos primero es qué divisa, ¿de acuerdo? Porque los bonos high yield ya de por sí implican un riesgo, entonces implicar una divisa adicional, llámese una divisa asiática, una divisa americana, es duplicar riesgos, con lo cual la primera opción que tendríamos que determinar es qué divisa es la que queremos coger el riesgo, para minimizar solamente y concentrarnos en la que tiene el activo en sí. Lo segundo es que miraríamos sería si vamos a invertir directamente, porque la cantidad que pensamos tener en cartera es suficientemente compensa para la inversión directa. En este sentido, los bonos de high yield tienen unos importes mínimos de inversión en cada emisión. Con esto lo que queremos decir es que si la cantidad no supera determinados límites, el importe que se va a invertir no es de determinada cantidad, te recomendaríamos utilizar siempre fondos de inversión, porque de esta manera se podría obtener, diversificar en una cartera de bonos de alto rendimiento, en un porcentaje. Si vamos a invertir y en este caso sí recomendaríamos, porque son los más activos, sobre todo carteras de high yields, fundamentalmente de gestoras americanas, ¿no? O gestoras que están invirtiendo básicamente allí. Si vamos a invertir directamente, podríamos obtener rentabilidades similares a las que se obtienen con high yields, con corporates españoles e incluso con activos con más colateral, incluso que cualquier high yield. Estamos hablando de cédulas hipotecarias, con rentabilidades del 8, del 9 y del 10%, ¿no? Incluso comunidades autónomas que están al límite de los high yields, ¿no? Pero en este caso recomendamos, es decir, antes de tomar decisiones de inversión directa, acudir a un profesional que nos indique cuáles son los activos, y con el fin de lograr una cartera suficientemente diversificada. Bueno, una vez que tenemos claro dos cosas, uno, la divisa, y dos, el importe de la inversión, lo que miramos es sectores, básicamente. Es decir, a medida que lo que paga una determinada corporación por rentabilidad, me estamos refiriendo en el bono correspondiente, se tiene que ver reflejado luego en las expectativas futuras o en su trabajo diario, es decir, que los ingresos compensen, sean suficientemente elevados para compensar el pago de los dividendos correspondientes. En este sentido, apostaríamos más por sectores de crecimiento, desde luego sectores de tecnología, ¿no? Fidelity les ha ofrecido El mundo a dos velocidades